Esta es la segunda de 3 clases dedicadas al estudio de experiencias comparadas de transición política luego de la Segunda Guerra Mundial. En esta clase nos centraremos en experiencias de transición a la democracia en contextos de cambio político profundo. Primero, mencionaremos casos en que un régimen dictatorial ha dado paso a gobiernos democráticos sin haber sido derrotado políticamente. Segundo, nos referiremos a casos en que un régimen dictatorial ha sido derrotado políticamente por la oposición democrática. Por último, aludiremos al caso de un gobierno autoritario que experimenta una progresiva liberalización a lo largo del tiempo. En una clase anterior se mencionaron los casos de transiciones pacíficas ocurridas en Europa, en las cuales una dictadura fue sucedida en el poder por gobiernos democráticos. Esto sucedió, por ejemplo, en Portugal en 1976 y en España en 1975. En ambos casos, la transición política consistió en la entrega pacífica del poder sin enjuiciamientos ni comisiones de verdad. No obstante, generaciones posteriores han exigido medidas de revelación de la verdad, como ha sucedido en España, donde en 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que autoriza la exhumación de restos. En América Latina, el caso más sobresaliente de transición sin derrota del régimen militar es el de Brasil. Este país fue gobernado por una dictadura militar derechista tras un golpe de Estado perpetrado en 1964. En 1974, el régimen inició una política de distensión, la que fue sucedida por una política de apertura hasta 1985, año en que Brasil retornó a la democracia. Una de las particularidades más notables del caso de Brasil corresponde a su ley de amnistía, aprobada por la dictadura militar en 1979. A diferencia de otras leyes de amnistía que han buscado proteger a los perpetradores de atrocidades en contra de la persecución judicial, la ley de amnistía de Brasil consistió en un pacto político que tuvo por principal objetivo amnistiar a las víctimas del régimen. Se buscó amnistiar a todos quienes hubieran cometido delitos políticos en contra del régimen, liberándolos y restituyéndolos en los cargos públicos de los que habían sido exonerados. Esta ley de amnistía fue reafirmada con la Constitución de 1988, a partir de la cual además se estableció uno de los fondos de reparación pecuniaria más grandes del mundo para víctimas de regímenes dictatoriales. Posteriormente, en 2010, el Tribunal Federal Supremo de Brasil ratificó la legalidad de esta norma en atención a su naturaleza bilateral o beneficiosa de todos los sectores políticos. Por otro lado, en cuanto a medidas de determinación de la verdad, destaca el informe Brasil Nunca Mais, elaborado en 1985 por un grupo ecuménico brasileño liderado por el cardenal Evaristo Arns. En 1995 se aprobó la Ley de los Desaparecidos para reconocer la responsabilidad del Estado en las desapariciones de personas en tiempos de la dictadura militar. Ya durante el siglo XXI, tras décadas de impunidad, en 2008 el Ministerio Público de Brasil comenzó a investigar violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en el caso Gómez Lund que la ley de amnistía de Brasil es contraria a la Convención Americana. Este desarrollo culminó con la creación de una Comisión Nacional de Verdad en el gobierno del presidente Lula da Silva, en 2011, la cual comenzó a trabajar en 2012 bajo el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y entregó su informe final en 2014. En este documento se reveló el nombre de centenares de criminales y se recomendó a la Judicatura no extenderles el beneficio de la amnistía.
Existen dos casos notables de transición a la democracia conseguida mediante la derrota política electoral del régimen militar, en lugar de su derrota por las armas. Se trata de Uruguay y Chile, ambos países regidos por dictaduras militares de derecha a partir de 1973. Luego de 7 años de asesinatos, tortura y desapariciones forzadas en Uruguay, en 1980 la Junta Militar fue derrotada en un referéndum que buscaba la aprobación de una nueva constitución. A partir de entonces, la dictadura comenzó un proceso de apertura y negociación política con la oposición, la cual culminó con los Acuerdos del Club Naval en 1984. Como consecuencia, se celebraron elecciones presidenciales para retornar a la democracia a fines de 1984. Para obtener una rápida reconciliación nacional, el Congreso uruguayo aprobó en 1986, ante presiones de los militares, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, nombre eufemístico para una ley de impunidad. Esta ley ha sido refrendada y reafirmada por el pueblo uruguayo en 1989 y en 2009. Por otro lado, la Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de la ley de caducidad para casos concretos en 2009 y en 2011. La Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró contraria a la Convención Americana en el caso Hellman de 2011. En Chile, la oposición comprendió, luego de un atentado frustrado contra la vida del dictador Augusto Pinochet en 1986, que la democracia no podría ser recuperada por la fuerza. Tras años de arduas negociaciones políticas, finalmente se realizó un plebiscito el 5 de octubre de 1988 para consultar a la ciudadanía si deseaba que la dictadura perdurase por 8 años más. La opción no a la prolongación del régimen ganó con un 55% de los votos. En 1989 se celebraron elecciones presidenciales y el país retornó a la democracia en 1990 bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin. El clima político en Chile durante la década de 1990 incluyó gran tensión ante el peligro de un nuevo golpe de Estado por los militares, no derrotados por las armas. Destacan la creación de una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, así como una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en 2004. La ley de amnistía, aprobada por la misma dictadura en 1978, fue aplicada hasta 1998 por los tribunales chilenos, estando actualmente en desuso en los tribunales. Ha sido declarada contraria a la Convención Americana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid en 2006. A pesar de sus diferencias, lo que comparten los casos de Uruguay y Chile corresponde a la restricción que en ambos casos existía para cumplir plenamente los objetivos de la justicia transicional, puesto que los nuevos gobiernos debían respetar las reglas mediante las cuales habían ganado, incluyendo los principios de la democracia y el Estado de Derecho, sin perjuicio de que estas reglas puedan adaptarse con el paso del tiempo. Como se dijo al hablar de la expansión del campo de la transición a la democracia, el régimen monárquico en Marruecos ha experimentado una progresiva liberalización. Luego de los años de plomo, de fuerte represión por el rey Hassan II, su hijo y sucesor, el rey Mohamed VI, creó en 1998 una comisión arbitral independiente para la indemnización de las víctimas de la represión estatal. Además, en 2004 se estableció la Comisión de Equidad y Reconciliación. Todas estas medidas han contribuido a la liberalización de un régimen monárquico, el cual continúa gobernando. Esta situación es similar a la de Sudáfrica, país que tuvo elecciones libres luego de décadas de apartheid, en las cuales fue elegido presidente Nelson Mandela. Gracias por su atención. Por favor visiten moocchile.com y los invitamos a ver nuestra próxima clase.